Y lo que me faltó. ¿Qué estás viendo, Klaus, en general? ¿Cómo está perfilándose el horizonte para México una vez que Donald Trump tomará posesión el próximo 20 de enero? ¿Qué ves, Klaus? Bueno, mira, yo veo a un Trump que primero ya la ventaja es que ya lo conocemos. O sea, afortunadamente ya hemos tratado con él y hay experiencia. Entonces, lo que creo que es muy importante es retomar la experiencia de lo que ya vimos, porque conocemos a Trump, sus formas, la manera en la que él le gusta operar, siendo agresivo, él le gusta primero pegar, pero finalmente yo pienso que es una persona con la que hay que saber negociar, hay que saber cómo hacerlo y obviamente pues para el nuevo gobierno mexicano va a ser importante ir viendo las maneras para hacer esto. Yo creo que el secretario de Economía es una persona muy hábil que tiene básicamente bajo su responsabilidad, obviamente interviene el canciller, pero yo pienso que la responsabilidad principalmente recae en México en Marcelo Ebrard. Y yo pienso que será importante tomar las experiencias que tuvimos ya en el pasado, cuando tuvo la renegociación del Telecán, del tratado que yo sinceramente pienso que era un mejor tratado, el tratado del TEMEC, de alguna manera debilitó algunos aspectos, pero sigue siendo un tratado en esencia pues, el más importante para México, y creo que el libre comercio y sobre todo con el país más importante del planeta, pues nos ha puesto en una posición muy importante. La posición que tenemos en México en el 94, que se firmó el Tratado de Comercio con Norteamérica, era muy diferente a la que tiene México hoy. México hoy es la 12ª economía, y eso es la 12ª economía gracias a la competitividad que logró la economía mexicana, precisamente por entrar en una competencia. México, antes del 94, era un país cerrado. Las fronteras estaban cerradas, había aranceles. Para importar un producto era muy complicado o imposible. Había una protección a la industria mexicana que estaba protegida y que era súper ineficiente. Y el haberla puesto a competir con la economía más importante del mundo y con otras economías, nos ha hecho eficientes. Entonces yo creo que hay que seguir en esa misma línea. Yo creo que es un tratado que yo creo que nadie lo discute, que nos ha dado una fortaleza, genera empleos, y estamos en la región del mundo que genera una tercera parte del PIB mundial. O sea, entre Estados Unidos y Canadá y México, somos la región más rica del mundo por mucho. Entonces, una tercera parte del PIB mundial, y nosotros podríamos ser de los países más ricos del mundo. O sea, estamos en la economía 12, pero podemos brincar a la 4, a la 5 sin problema alguno. Entonces, el tema es ponernos las pilas, y claramente yo pienso que con Trump él es ese es su estilo de negociar, hay que entender su estilo, y yo creo que nosotros tenemos un tratado, y un tratado que está en vigor y que tiene reglas, y yo creo que hay que aplicar estas reglas que son muy claras en el TEMEC. Repito, a mí me gustaba más el tratado, su antecesor, pero está bien este tratado. Es un tratado maravilloso que está en vigor y que no es tan fácil para Estados Unidos imponer aranceles en forma totalmente arbitraria, porque violaría el propio tratado. Entonces yo creo que hay que movernos dentro del marco del tratado y hay que ser muy hábiles en la negociación. Él es así. Pues su campaña en su presidencia pasada fue lo del muro, y pues nunca hubo muro, pero su amenaza era el muro, y construyó, pues no recuerdo si fueron 3 millas de muro, y bastante, simplemente es un tema, y hablaba del muro, y a él claramente le reditúa políticamente su estilo, tan le redituó que arrasó en las elecciones. No obstante que pues, es una persona que es un convicto de varios delitos muy graves, pero es hábil, es un populista,
que es hábil. Entonces nada más hay que entender eso. Pero yo creo que Marcelo Ebrard se rodeará de, de, de un equipo de primer nivel. Nosotros hemos ofrecido ya entonces una reunión de consejo, una reunión de la Comisión de Anticorrupción, de ICC México, participó Altagracia, y le ofrecimos que estábamos totalmente a sus órdenes para apoyarlos en todo lo que sea necesario. Tenemos 20 comisiones que tratan todos los temas que son relevantes al TEMEC, los tratamos en las comisiones de ICC México. Entonces pusimos a sus órdenes para apoyarlos, para asistirlos en lo que se ofrezca, participar en el cuarto del lado del TEMEC para apoyarlos y ayudarlos en lo que sea necesario. Pero creo que tenemos que aprender de lo que ya hicimos en el pasado exitosamente, y creo que no dejarnos espantar por sus amenazas, que van, en mi opinión, más dirigidas a sus votantes y a sus pocos electores que al gobierno mexicano. Hay que saberlo leer. Entonces yo creo que, como todas las negociaciones, creo que yo participé. Oye, Klaus, sí, perdón. Hay que saber, Klaus von Bobeser, hay que saberlo leer, y bueno, a ver, en el saberlo leer, déjame detener aquí, lo que tenemos a la vista ya es, primero, como dices, él empieza golpeando, o sea, su estilo, su modo, ya lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo. Él empieza con un golpe, dice, yo el primer día 25% para empezar a hablar. ¿Qué opinión te merece la respuesta del gobierno mexicano? Tuvimos una carta que se leyó, es una carta firme, es una carta donde Claudia Sheinbaum no alude al TEMEC, por cierto, estrictamente a las reglas del TEMEC, pero sí dice, si usted pone aranceles, nos va a obligar a poner aranceles, arancel por arancel. Esa es la primera respuesta que se tiene sin apelar a las reglas del TEMEC que tú estás mencionando, que existen y que en todo caso tendrían que ponerse en práctica. Pero bueno, por lo pronto ella en su primera parte de respuesta dice arancel con arancel, en pocas palabras, y hemos hecho cosas que tal vez usted no conoce. Bueno, esa es una manera de responder. Luego vino la llamada, de la cual tenemos dos versiones, la que da ella y la que da él, respecto a que él dice ofreció frontera cerrada y dice no ofrecí frontera cerrada y demás cuestiones. Digamos, estamos en este momento donde la presidenta de México ha asumido una postura que algunos dicen no debería ponerse con Sansón a las patadas, otros celebran que sea firme y que sea directa. En tu opinión, en este primer trance, ¿qué podrías decir sobre la carta y la llamada? Yo también lo veo que la presidenta también le habla a los mexicanos de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no está bien, no me parece grave, me parece está bien, pero me parece que la negociación no va a tener que ser a nivel de los presidentes, va a tener que ser a un nivel técnico, a nivel de los técnicos, y ni siquiera el propio Ebrard va a tener que tener equipos muy especializados que hagan el trabajo de detalle fino. Me parece que el llevar a nivel una discusión y pública entre los dos presidentes, o la presidenta y el presidente, me parece que no es la manera de resolver el problema. Me parece que políticamente, públicamente, está bien, no me parece que sea grave. Lo que me parece es que los detalles tendrán que ser en las mesas, en corto, a nivel técnico, entre los equipos de los especialistas, y no a nivel macro, ni siquiera a nivel del propio Ebrard. Van a tener que ser mucho más abajo, va a tener que haber un equipo de negociaciones muy especializado, donde va a tener que ser el trabajo altamente técnico, porque aparte la presidenta tiene en su mesa temas muy importantes y muy relevantes. Entonces me parece que esto hay que dejarlo a los especialistas, a los técnicos. Está bien que le haya contestado, pero no me parece que a ese nivel se va a seguir la discusión. Está bien, él pegó, pero me parece que no lo correcto va a tener que llevarlo a un nivel mucho más técnico, donde se pueda
cuando hay incumplimientos al tratado, la misma amenaza se puede manejar a un nivel del propio tratado a través de un aviso conforme al tratado, pero no de una manera pública. Nunca vimos en el pasado que toda la discusión se hiciera pública, porque eso sería un desastre y seguramente no daría buenos resultados. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso y me parece que hay que bajarlo a un nivel mucho más técnico, de personas que obviamente conozcan muy bien cómo funciona el tratado y dentro del marco del tratado, no de un marco político. Yo repito, yo creo que Trump, él estaba hablando a sus electores, no le estaba hablando al gobierno mexicano, es como yo lo veo. Klaus von Boeser, déjame plantearte el asunto de esta manera cuando vemos que Donald Trump coloca varios elementos, todos ellos graves, en la misma mesa, porque está planteando que el 25% de aranceles o que esta sanción a México, a Canadá, tiene que ver con el tema migratorio, y en el caso mexicano se coloca una circunstancia donde pone migración y pone crimen organizado y pone un conjunto de cosas que están ahí y está correlacionando el tema comercial precisamente con lo demás, para efectos de una negociación y una revisión de un TEMEC, etcétera. ¿Cómo transitar si el presidente futuro pues lo pone de esta manera? No desconecta una cosa con la otra. Es que hay que separarlo nosotros, es que nosotros tenemos que separar, porque a ver, él tiene el derecho de deportar a los ilegales, definitivamente, ese es un tema migratorio, pero es completamente separado del tema comercial. Entonces yo creo que el que él mezcla los temas y nosotros lo que tenemos que es separarlos. ¿Y cómo lograrlo, Klaus, si él lo decide poner así? Es precisamente nosotros insistiendo a nivel técnico, a los niveles abajo de él, no, en vez de nosotros subirlo a ese nivel, es nosotros bajarlo. Porque él ponía el tema del muro, pero nunca, o sea, el tema, él en el discurso político, el tema del muro, cuando el TEMEC, y finalmente, él decía el muro, pero en paralelo, nosotros, el gobierno mexicano iba negociando la parte del TEMEC en forma paralela y tan exitosamente como que firmamos un tratado nuevo, con éxito, y finalmente pues, el muro no se hizo. Entonces yo creo que sí funcionó. Él la vez pasada, digamos públicamente, él hablaba del muro, pero pues no se le respondía el tema del muro, él hablaba del muro y pues simplemente no se le respondía, pero sí se le respondía a nivel técnico, a los niveles adecuados, a las gentes que están encargadas del TEMEC, el tema comercial, y funcionó, tan funcionó que no hubo muro y que sí hubo tratado. O sea, ya una vez lo logramos, entonces yo no veo por qué no lo podemos volver a lograr. Ahora, eso tiene que ver con los gobiernos y con las empresas. En tu experiencia, como dije al principio, de árbitro y de abogado y de presidente de esta International Chamber of Commerce de México, en México, ¿qué papel van a jugar las empresas? ¿Qué papel van a jugar los factores en general? No los factores completos. ¿Cómo va a ser el juego aquí en términos de un tipo de negociación? Porque además de la amenaza de un arancel, que entendemos es un arancel en general, o no lo especificó en pocas palabras, dijo 25%, ¿qué tipo de juego va a haber? Porque se negociaron los tratados había el cuarto de junto y los empresarios. ¿Cómo es esta ecuación? Los empresarios juegan un papel importantísimo. O sea, las empresas americanas que están aquí en México, estás hablando de las empresas más importantes de los Estados Unidos. Y esas empresas también tienen una influencia muy importante, pero nunca vas a oír a las empresas a que se suban al ring públicamente. Uh-huh. Las empresas tienen sus lobistas en Washington, tienen congresistas, ellos financian las campañas de los congresistas, muchos de ellos republicanos, están cerca del gobierno
tienen sus oficinas en Washington, todas estas empresas, y ellas van a hacer presión, porque obviamente hay una afectación para ellos. O sea, el arancel afecta obviamente a México, por supuesto, pero afecta a las empresas americanas brutalmente. Entonces, hay que saber, y si México va a jugar con aranceles, ya tuvimos la guerra del acero, te recordarás. Sí. Se pusieron los aranceles, y México, en forma muy estratégica, lo que hizo es puso aranceles muy selectivos a productos americanos en ciertos estados republicanos donde producen ciertos productos, por ejemplo, de vino o de otros productos que exportan a México, pero tienes una cosa quirúrgica muy estratégica donde se busque qué productos les voy a poner un arancel, pero no genéricamente, porque aparte lo que hay que tener cuidado es que el arancel que nos pongamos no nos afecte a nosotros directamente. Entonces es una cuestión que tiene que ser hecha por especialistas que conocen en detalle el comercio bilateral, y donde sí se le pegue, pero se le pegue como lo hicimos en esa ocasión, en forma muy selectiva y en forma muy exitosa, porque la verdad es que tuvimos éxito en esa ocasión. Entonces yo digo que hay que regresar a las reglas que hemos usado en el pasado, que funcionaron, porque de lo contrario, por ejemplo, ponernos dos aranceles de forma indiscriminada, generalizada, podría llevar a una crisis del tratado seria que finalmente nos afecta a nosotros. Y nosotros creemos entonces hay ciertos productos donde nosotros podríamos poner, pero siempre cualquier medida que tomemos tendría que ser dentro del marco del tratado y conforme a las reglas del tratado. Entonces, si él se sale de las reglas del tratado, hay que jalarlo de regreso a las reglas del tratado y no permitir que se salga, porque si seguimos su juego es peligroso y sí podría acabar mal. Entonces, habiendo ya tenido la experiencia con el propio presidente, que sabemos cómo actúa, sabemos lo que hace, lo que dice, y finalmente lo que muchas veces no cumple, porque esa amenaza del muro, pues nunca construyó el muro. ¿Por qué? Porque era inviable, porque era una locura, era una inversión multimillonaria que finalmente tú puedes un muro gigantesco, pero entiendo que muchos de los inmigrantes, pues creo que hay túneles subterráneos, o sea, es una cosa complicadísima, ¿no? El tema de la migración, está el mar, no es tan sencillo eso, un muro. Entonces creo que hay que entender que él está hablando a sus electores y está usándolo políticamente. Entonces yo creo que caer en ese juego es muy peligroso. Entonces me parece que hay que regresar a lo que ya funcionó con un gran éxito y seguir esa misma técnica nuevamente. Klaus von Boeser, déjame cerrar con dos cosas. Una tiene que ver con la contraparte, porque ya es Donald Trump. Tú dices, a ver, tendremos como país que resolver esto desde lo técnico, desde los niveles de gobierno que tendrán que revisar directamente el tema en el ámbito del TEMEC y lo que acabas de mencionar, pero al final de cuentas uno tendría que decir, bueno, ahí está Trump, pero ahí está su equipo. ¿Qué opinión te merece la contraparte de Estados Unidos para este tipo de circunstancias en materia comercial específicamente? Está armando un equipo bastante fuerte, muy duros todos ellos, ¿no? Incluso algunos les llaman halcones en algunas áreas del gobierno. Pero bueno, para hablar del tema comercial, se hizo ya el nombramiento, ya se sabe que el señor Greer será el responsable y es un personaje que ha estado asociado en su trayectoria pues al tema de los aranceles, particularmente a China, ha estado asociado a la revisión del tratado que impuso. Al final de cuentas, Donald Trump dijo, vamos a revisar esto, y lo revisaron. A ti no te gustó cómo quedó del todo, como lo dijiste, pero al final de cuentas, este personaje que quedará al frente tiene este perfil. Hablando de estas personas que serán parte del gobierno y con las cuales hay que sentarse a negociar, ¿qué opinión te merece, Klaus?
Sí, mira, efectivamente las cabezas pues sí son radicales, pero el equipo técnico, la gente que sabe, la gente que finalmente de fondo va a negociar esto, son las mismas personas que ya están. O sea, no van a traer un equipo nuevo completamente, porque no es, en México hay veces hay cambios importantes en la administración, pero en Estados Unidos los funcionarios son de carrera, son personas que van a permanecer. Entonces, si bien las cabezas efectivamente son radicales, los equipos negociadores son gente muy preparada, van a ser los mismos, los conocemos, nos conocen. Entonces, el equipo que hace el día a día de esa chamba ya son los mismos. Entonces, no creo que vaya a haber un cambio tan radical. Sería trabajar con realmente estas negociaciones con la gente de niveles mucho más bajos. O sea, los funcionarios de estos niveles tan altos no van a tener una injerencia en el día a día de estas negociaciones. Entonces me parece que se seguirá trabajando con gente de carrera, funcionarios de carrera que tienen mucha experiencia, que saben los beneficios que tiene el tratado para el país. Entonces me parece que yo soy optimista, ¿no? De que podamos volver a tener una negociación favorable, porque repito, a ellos les conviene. O sea, aquí, terminar el tratado sería terrible para Estados Unidos y bueno, para México mucho peor, ¿no? Porque para ellos somos importantes, pero para nosotros son mucho más importantes ellos. Entonces, yo creo que ellos también les interesa y también ven los beneficios del tratado, y hay que leernos con Canadá. O sea, Canadá no hay que permitir que se lleve una negociación separada. Yo creo que las declaraciones que han hecho los gobernadores de Ontario, Ontario ya quiere sacar a México del TEMEC. Sí, yo creo que Justin Trudeau un poquillo que sugirió algo un poco claro, pero que sugirió que si la presidenta toma decisiones de algún tipo, pues que no es su mejor plan, pero que deja ahí una puerta abierta también Justin Trudeau. O sea que Canadá efectivamente es un factor importantísimo, y tú dices no debemos permitir que estemos en negociaciones separadas. No, hay que unirnos, nos convino en las negociaciones pasadas ser aliados de Canadá, y creo que sería un error gravísimo tratar de negociar en forma separada. Hay que unirse con Canadá, estar muy cerca con Canadá, porque creo que tenemos intereses muy parecidos. Para ellos es importante, pero para nosotros es más importante todavía. Nuestro comercio es mucho más grande todavía que el de Canadá, ¿no? Entonces, yo creo que hay que unirnos con Canadá y hacer equipo con ellos. Déjame cerrar con el factor China. Klaus von Bobeser, ¿qué dirías al respecto? Es un problema, o sea, China es un tema delicado, y yo creo que hay que también tener mucha habilidad es inevitable, hay una relación con China, pero me parece que nuestra relación con Estados Unidos es mucho más importante y mucho más delicada. Entonces, ese va a ser un tema, probablemente va a ser el tema más espinoso en la negociación de la revisión del TEMEC, va a ser el tema chino. Yo creo que es el ingrediente que pones el dedo en la llaga, ese es el tema más delicado, y vamos a tener que ser súper hábiles yo creo que usar a China, tratar de coquetear con China para amenazar a Estados Unidos sería un error gravísimo, porque realmente nuestra dependencia de Estados Unidos es mucho más grande, es mucho más grande nuestro mercado, y creo que somos socios de una relación muy exitosa. Entonces, coquetear con China es como el que se va a divorciar, que utilice la amante, ¿no? O sea, no creo que sea muy inteligente, hay que tener mucho cuidado. Sí, es un factor
dinamita muy peligroso. ¿Cómo interpretas la señal, que así la puedo entender yo, la señal de ayer, donde el gobierno federal hizo un gran operativo para decomisar 200 y pico mil piezas de piratería china ahí en Izazaga, en el centro de la Ciudad de México? Una operación muy grande que ya había tenido lugar, pero que habían logrado reabrir y que ahora vuelven al punto y van a la extinción de dominio para que ese lugar, pues que es un lugar archiconocido, donde se venden miles y miles de productos chinos, ayer fue un operativo en un contexto como este. No me imagino que sea casualidad, ¿o qué piensas, Klaus? Mira, yo creo que la presidenta Sheinbaum claramente e inteligentemente es totalmente contraria a la piratería. Me parece que Santiago Nieto estuvo ayer en la Comisión de Propiedad Industrial de ICC México. Platicamos profundamente del tema de la visión de la presidenta con respecto a la piratería. Y yo creo que yo realmente creo que es una casualidad. Yo no creo que se ha interpretado en la prensa el día de hoy como que fue un tema enfocado precisamente o derivado del TEMEC. Yo creo que ella cree firmemente en la propiedad industrial. Ella como científica cree en las patentes, cree en la propiedad industrial. Inteligentemente, creo que la presidenta, coincido con ella plenamente, tiene una visión muy clara de la propiedad intelectual como un factor bien importante para la estabilidad. Y entonces me parece que, y aparte, me parece muy congruente, y creo que Santiago Nieto, que es un funcionario aguerrido, y que él va a ejecutar esto, y me parece que, porque era un descaro, era una cosa terrible que afecta a la economía mexicana brutalmente, porque mucha de esa mercancía es importada ilegalmente, es pirata, son marcas falsificadas, muchas que ni siquiera pagaron derechos de importación en México. Entonces me parece que fue una acción que ayuda claramente a mandar un buen mensaje a Estados Unidos, pero creo que es una convicción de este nuevo gobierno, y que me parece que se descuidó en la administración anterior en forma terrible. O sea, yo creo que esto era totalmente inadmisible, y la cantidad de toneladas y toneladas de mercancía basura que viene y que se vendía ahí lo que se vende en el centro. Me parece que eso se va a acabar, y me parece que es una muy, muy buena señal, Carmen. Pues sí, estamos hablando de un asunto que se ha extendido ampliamente en nuestro país, el tema de la piratería, y efectivamente China pues es un factor importantísimo. Déjame cerrar, ahora sí te lo prometo. Estamos hablando de China, y uno de los elementos que generan más inquietud en esta materia tiene que ver con los automóviles. Estamos hablando incluso de las acusaciones a México de si está siendo la puerta de entrada de productos chinos de manera contraria a las reglas del TEMEC. Se lo han dicho directamente desde Canadá, se lo han dicho desde Estados Unidos. Y un tema importantísimo, no solo, pero tiene que ver con los automóviles. ¿Ahí qué ves, Klaus? Mira, yo creo que es un tema delicado que hay que analizar. No estoy no es un tema que he analizado profundamente y no tengo una opinión clara, pero creo que sí es un tema que tenemos que cuidar, se cumpla estrictamente con el TEMEC, porque nosotros no podemos pretender que se renueve el TEMEC con Estados Unidos y no estar cumpliendo a cabalidad. Entonces, no estoy cierto, y lo puedo checar porque mi despacho tiene una gran especialidad en tema de automóviles, pero creo que estamos muy, muy metidos en el tema automotriz, pero no lo tengo tan claro si hay o no violaciones en el tema automotriz. No estoy seguro, no puedo dar una opinión en un sentido o en otro, pero sí hay que aplicar a rajatabla las reglas. O sea, aquí yo creo que México tiene que demostrar que cumple con las reglas, que aplica las leyes y que cumple con el tratado y que cumple con las leyes mexicanas, obviamente, ¿no? Entonces me parece que
tenemos que mandar un mensaje de que somos un país serio, que tenemos y tenemos que reforzar ahí el Estado de Derecho, y si no se está cumpliendo, pues ir en contra, por supuesto, no permitir ninguna violación a la legislación mexicana y ciertamente no a las reglas del TEMEC en esa materia. Entonces, no lo tengo claro, pero encantado. Lo analizo y con mucho gusto, Carmen, el día que quieras lo platicamos a profundidad, una vez que mis socios me puedan dar un mayor detalle de cómo está este tema. Buenísimo, lo hacemos, si te parece bien, cuando me digas. Retomamos el hilo cuando estés en posibilidad de hacer con esta nueva información de un tema efectivamente sin duda importante y que será muy pues valioso para nosotros poder contar con la información y el análisis que como presidente de la International Chamber of Mexico de México nos puedas dar en esta otra materia. Pues gracias, Klaus, por estar aquí. Seguiremos hablando si me lo permites, pero por lo pronto pues nos has hecho esta revisión amplia del conjunto de cosas que un país como México deberemos estar pensando en función de lo que ya viene en camino, que es el gobierno, el segundo mandato del señor Donald Trump, y pues esta relación indisoluble, esta relación estrechísima entre México y los Estados Unidos. Gracias, Klaus, por estar aquí. Buenos días y buen fin de semana. Me dio un saludarte. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, Klaus, gracias por estar aquí. Al presidente de esta importante organización.